no sabe nada de tecnología, ¿listo? Ella no sabe qué es un Excel, ni siquiera tiene un computador, mucho menos sabe qué es Notion. Entonces tenemos que desarrollar una solución que para ella fuera demasiado fácil y que no le implicara aprender algo más, no le generara fricción. Y al final esto fue uno de los proyectos más lindos que hemos hecho en The Workflow Company, porque al final habilitamos la tecnología para que alguien que no tenía ni idea de tecnología pudiera verse beneficiado de todas estas tecnologías que nosotros sabemos usar también. Hola, hola, bienvenidos a Consultando Consultores, un espacio donde conocemos a consultores del mundo tech para motivarnos e inspirarnos un poco. Mi nombre es Anne Stollen, consultora de Notion, y en esta ocasión estamos con Sebastián Martínez, co-founder de The Workflow Company, para conocer su camino de cómo empezó el contacto con el mundo tech y cómo mediante el networking se forjó esta consultora. A mí no me gusta presentar, así que vamos a empezar con esa pregunta de la presentación. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? ¿Y qué haces? Buenísimo, gracias Ana por la invitación. Primero, un honor estar en este podcast. ¿Quién soy yo? Pues soy Sebastián Martínez, vivo en Bogotá, Colombia, y actualmente estoy dedicado full time a mi consultora, The Workflow Company, que fundamos junto a Roxana y a José Carlos, que quizás muchos de ustedes lo conozcan porque son bien conocidos en este mundo de la comunidad de Notion. Entonces, un gusto estar acá. Perfecto. Mira, esa parte de la historia no lo sabía y me gusta consultarla un poco porque es parte de la motivación. Siempre que estamos en el camino de, bueno, ya soltarnos como independientes y estar con nuestro emprendimiento nos cuesta muchísimo. ¿Cómo ha sido el cambio? Porque pues yo esperaba, bueno, yo trabajo en esto y estoy aquí en The Workflow Company. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cuándo empezó? Cuéntame un poco. Bueno, la historia de Workflow Company, digamos, la idea se forjó hace ya casi un año, de hecho, a finales del año pasado, a finales de 2023, y desde entonces, digamos que le fuimos trabajando como por sus laditos, como algunas horas al día o pocas horas a la semana. Y en junio de este año, yo tomé la decisión de renunciar a mi trabajo. Yo estaba trabajando pues, en una empresa normal. Tomé la decisión de renunciar para dedicarme 100% a The Workflow Company. Y la verdad ha sido un reto inmenso. Creo que uno nunca está preparado para emprender y para tomar ese tipo de decisiones. Pero creo que el camino nos ha mostrado que hay mucho por hacer, que esto hasta ahora está comenzando aquí en Latinoamérica. Entonces creo que hasta ahora está comenzando y hay demasiado que seguir. Creo que ha sido un camino muy, muy interesante, la verdad. Una montaña rusa al final. Sí, la verdad que sí. Emprender, uno no tiene idea de lo que es emprender. Simplemente conocemos el concepto por ahí que nos vendió Herbalife de ser tu propio jefe. Y uno hace y dice, Uno no es su no, propio jefe. Cero. ser tu propio jefe de verdad es durísimo. O sea, no tienes a nadie que te esté presionando. Entonces, o no te presionas o te presionas demasiado y todo colapsa. O Sí, sea, de es acuerdo. demasiado duro. Lo entiendo al 100%, estoy en eso. A ver, entonces, basado en esa pregunta que quisiera consultarte, ¿cuál consideras que es el reto, el reto real de ser líder de un equipo? No sé si ya tienen subcontrataciones o personas que trabajen con ustedes con proyectos, e igualmente son 3 personas. Son un equipo que, bueno, no, en ocasiones no hay líder, sino que son todos los 3, pero igualmente siempre tenemos un cargo o destacamos en algo. ¿Cuáles consideras que son los retos que te enfrentas en esta situación? Yo creo que sí tenemos una persona, o sea, somos 4 en realidad, em, pero creo que el reto principal siempre, para mí por lo menos, está relacionado con la comunicación y en cómo estamos los 3 alineados. Porque sí, es cierto que, digamos, en este punto no hay como un líder, sino que pues los 3 tomamos las decisiones y decidimos hacia dónde va esto. Y muchas veces el reto está en cómo comunico yo mis expectativas o cómo comunico yo mis ideas y qué pasa cuando esas ideas o esos objetivos que yo tengo no se alinean con los de los otros 2 personas o con los de una persona, etcétera. ¿Cómo hago para solucionar esos conflictos? Creo que por lo menos para mí ha sido el reto más grande que hemos tenido, porque al final, pues, da la casualidad, y esto es muy, muy chévere del mundo tech,
y es que somos tres personas de tres países completamente diferentes. Entonces, por ejemplo, Rox es de Aruba, José Carlos es de Perú y yo estoy aquí en Colombia. La cultura, nuestra historia, todo es muy diferente, la tecnología nos unió, pero pues al final somos personas muy diferentes que vivimos etapas muy diferentes y estamos en entornos muy diferentes. Entonces el reto siempre es cómo estamos alineados, cómo nos comunicamos asertivamente y cómo hacemos que las cosas, digamos, fluyan de la mejor manera, a pesar de que a veces tenemos diferencias y a pesar de que cada uno tiene sus formas de hacer las cosas y cada uno está bien. Al final no hay uno que tenga la razón 100%, sino los tres estamos como descifrando cómo es esto, cómo se obtienen clientes, cómo se hace el mejor trabajo, cómo se monta una empresa al final. Entonces, diría que el reto es comunicación para estar alineados con mi equipo. Listo. Y con respecto a la comunicación, esos retos que siempre pasan, a mí también me está pasando, ¿cómo lo solucionan? O sea, ponen como que, bueno, vamos a evaluar los 3 puntos, le damos temas de prioridades. ¿Cómo consideras? Porque, bueno, cada situación es diferente, pero ¿cómo consideras que tú dices, no, en el tema de comunicación lo que hacemos es esto y es lo que hasta ahora nos ha funcionado mejor, por decir así? Sí, yo creo que lo más importante siempre es pues claramente comunicarse y siempre poner como su opinión frente a la situación. Pero creo que es bueno uno siempre estar dispuesto a ceder. Hay veces que uno no puede ganar todo. Hay veces que uno, al final, eso es un equipo. Y hay un dicho que es muy chévere y es, si uno va solo, va a llegar rápido, pero en equipo se llega lejos, se llega más lejos. Entonces creo que al final sí, al final estamos tres personas que le estamos apuntando a lo mismo. Entonces hay veces que, ok, esta vez no se tomó la decisión que yo quería que se tomara, no importa, me comprometo igual porque es mi empresa al final. Entonces creo que eso es lo que nos ha funcionado, ceder, siempre hablar todo. O sea, si no estamos de acuerdo con algo, lo decimos. Si no vamos a aceptar un cliente por X o Y razón, pues lo decimos. Y si igual decidimos que lo aceptamos, pues nos comprometemos, igual hacemos el trabajo de la mejor manera. Creo que sería eso, como siempre hablar, siempre comunicarnos y estar dispuesto a ceder y estar dispuesto a escuchar al otro para entender el punto del otro. Creo que nosotros nos reunimos todas las semanas y creo que ahí hablamos como de estos temas. Entonces nos funciona eso, como siempre estar en constante comunicación. No, buenísimo eso que dices. Realmente esa frase está perfecta y creo que aporta mucho valor a quienes estén viendo este video, que es el concepto de estar dispuesto a ceder. Es eso, o sea, es como que, bueno, quizás en ocasiones nosotros pensamos que tenemos la verdad absoluta o bajo nuestro concepto creemos que eso es lo que debería ser. Pero eso es súper nutritivo lo que comentas, que cada quien es con una cultura diferente, con una historia diferente y a veces es simplemente, ok, y tomar la decisión de ceder va a dar la razón. Bueno, viste, yo tenía la razón o, uff, tú tenías la razón y mira todo lo que aprendimos. Entonces me parece súper valioso, súper valioso. Genial ese aporte. A ver, yo quiero contar la historia de cómo conocí a Sebas. Yo sé, bueno, no lo conocí como de mucho gusto en ese momento, pero yo lo conocí en un evento presencial de El de Medellín, ¿no? ¿Cómo? El de Medellín. Sí, el de Medellín, ya. Acá. Bueno, ahí lo vi físico, porque lo había visto online varias veces por ahí, y yo, ¡ay, qué es eso! Y que quisiera conocer un poco de tu historia, porque bueno, ambos participamos en lo que es Notion Colombia y Sebas también es embajador de Notion, y quisiera conocer un poco de la historia de cuál fue ese origen de la participación con Notion Colombia, cómo fluyó. Bien, bueno, la historia es muy chistosa porque, bueno, resulta que por allá en el 2021 más o menos, yo conocí Notion y comencé a usar la herramienta. Creo que como a todos nos pasó, la primera vez que la probamos fue como, no entiendo esto, no me gusta, no lo volveré a usar en la vida. Pero como que uno le vuelve a dar una segunda oportunidad y ahí ya se enamora y es como, wow, esta cosa es increíble, puedo hacer mil vainas con esto. Pues resulta que esta historia pues me pasó, la conocí, la comencé a usar, me enamoré claramente, me parece una herramienta increíble, nunca antes vista y comencé a hacer muchas cosas, muchos dashboards, muchas plantillas, como que me comencé a meter mucho ahí, pero en ese momento no había nada en español. O sea, tú buscabas contenido de Notion y nada en español.
menos en Latinoamérica, o sea, lo poquito que había en español era de España, por allá lejos, nada en Latinoamérica. Y yo dije, pues bueno, como nadie lo está haciendo, es mi momento de brillar. Y me abrí una cuenta de Twitter, o no, yo ya tenía cuenta de Twitter, pero no la usaba nunca, entonces la reactivé, me creé el Notion avatar que todo el mundo ha tenido en su momento, y comencé a publicar cosas en Twitter como súper random, pero súper random. Y hubo un post en particular que ya me va a conectar con Notion Colombia, y me acuerdo que en algún momento en Nueva York o en esas ciudades principales de Estados Unidos en donde estaba Notion, ellos ponían como puestos de café, como súper random, y la gente podía ir y tomar café gratis con una dona, y les daban stickers de Notion, y ponían como banners en la calle, o sea, una vaina súper bonita, y yo decía, ¿por qué eso no está? Yo quiero que eso esté aquí en Bogotá, o aquí en Colombia, no sé. Y subí unos posts como un Photoshop, o sea, lo usé Photoshop para hacer esto, un Canva, y era como calles de Bogotá, y en las paradas de bus tenían un banner de Notion. Y subí como varias de esas, súper random. Eso al final no tuvo tanto alcance, o sea, no fue que se haya vuelto viral ni nada, pero tiempo después, de hecho eso fue en 2023, o sea, casi un año, 2 años después de que yo publiqué eso, me escribió Roxana por Twitter y me dijo como, Sebas, voy a hacer un evento de Notion en Bogotá, vi que publicas cosas de Notion, ¿te interesa? Me hizo el comentario primero del post de las vallas, me dijo como, ay, esto es real, esto es en Bogotá, y yo, no, es fake, fue Photoshop. Y me escribió Rox en marzo del 2023, si no estoy mal, y ese fue el primer evento oficial de Notion en Colombia. Lo hicimos Rox y yo, pues como speakers. La verdad fueron como 10 personas, o sea, en verdad fueron hartas para no haber absolutamente nada de Notion en Bogotá ni en Colombia, y súper random, lo hicimos como en el comedor de un hotel, no sé, eso es súper random. Y eso fue el primer evento oficial, y a partir de ahí como que empezamos a hacer eventos, y creo que el resto es historia, ya llevamos casi 2 años pues creando esa comunidad. Ya hay un montón de ciudades. Medellín es una comunidad súper activa, está Barranquilla, hay varias personas en Bucaramanga que están comenzando a hacer eventos. En Pereira, fui hace unos meses a Pereira a hacer un evento de Notion y hay gente demasiado emocionada. Entonces creo que esos fueron como los orígenes, en verdad, gracias a un tweet súper random que hice de unos vallas fake en Bogotá. Qué loco, me encantó esa historia, está demasiado cool, o sea, como algo tan inocente te puede conectar a muchas cosas, o sea, me parece súper, y de verdad, o sea, Sebas es un organizador increíble, siempre nos soluciona todo, y no, o sea, súper, por eso también en la intro quise acotar que como la empresa nació literalmente de un networking, o sea, nunca hay que cerrarnos a un contacto como tal de, ay, no, ¿quién me escribió? ¿Quién será? No sabes quién es, ni cómo es, ni qué va a fluir de esto. O sea, mira todos los orígenes y todo lo que ha fluido simplemente por un tweet random, realmente. Sí, literal. Pero no, súper. Y realmente lo que dices de Notion, el primer contacto, es totalmente cierto. Siempre es como, ay, no, chao. O sea, no hay una persona que me haya dicho, yo conocí Notion. Y de una entré y fue fabuloso y fácil, ¿no? Eso es mentira. Y yo siempre tengo el concepto de esta parte de que es porque no hay algo similar. Quizás ahora hay cosas similares, ¿sí? Y empezamos a tener contacto o hay cosas que se están modelando a partir del uso de Notion, quizás otras herramientas, pero Notion es como lo más conocido. Pero no es algo como, por ejemplo, bueno, bajo Snapchat, ok. Aquí grabo, aquí subo, le subo, o sea, todo es igual. Bajo Facebook, bajo ya YouTube es lo mismo, ya LinkedIn es algo similar, o sea, siempre son posts. Aquí no, es una herramienta de organización y es como que siempre las personas piensan que ya tengo Notion, se me organizó la vida. No, o sea, hay que trabajar realmente y es bastante, la curva de aprendizaje es un poco eso. Entonces, ya partiendo de esa pregunta, me gustaría consultarte, o sea, ya entiendo el concepto de, bueno, cómo te involucraste con Notion, cómo empezó este camino, empezaste a hacer plantillas, pero cómo fue tu primer proyecto como consultor de Notion y qué te abrió paso a esta automatización.
en el tema de cuál fue tu primer proyecto como consultor, cuál fue el primer proyecto que cobraste, que tú dijiste, cobrar, y de ahí, de usar Notion, ¿qué pasó? Y cómo se mezcla el tema de las automatizaciones, de decir, bueno, ya, es Notion como automatizaciones a lo que yo me quiero dedicar. Bien, bueno, la primera vez que me pagaron por hacer algo en Notion fue yo creo que en 2022, tal vez. Y nuevamente, Twitter me ha dado, le agradezco mucho a Twitter porque me ha dado muchas oportunidades. Me acuerdo que estaba como scrolleando, yo seguía un montón de gente de Notion y todo mi feed era de Notion y solo tenía cosas de Notion. Y había, o sea, había una cuenta que ni siquiera yo seguía, como que alguien había reposteado, no sé, pero literal el tweet decía como necesito a alguien que sepa de Notion para que me organice mi empresa, algo así. Y yo, o sea, sin pensarlo, de una le escribí a la persona que era, al final era una escuela de inglés en México. Y le escribí al man, yo no sé qué, y yo súper inexperto le dije, me acuerdo mucho, le dije, mira, yo sé usar Notion, pero nunca he cobrado, me da miedo cobrar, yo te lo hago gratis, con tal de que tú me des feedback. Le dije así. Y hablé con el man súper querido, me dijo, no, obviamente esto es trabajo, te lo va a pagar. Me acuerdo que me pagó como $100, o sea, algo súper, sí, como que no era tan alto, pero, o sea, yo era feliz, yo decía como, si alguien está pagando $100 por yo jugar, básicamente, porque al final yo siento como Notion es un poco jugar, como que tienes muchos bloques y vas armando cositas, entonces yo lo veo como mucho jugar y yo decía, para que alguien me pague por yo jugar, es increíble, o sea, wow. Y bueno, él como que hicimos eso, tuvimos un montón de reuniones, conocí a su equipo, al final le armé como un gestor de proyectos, creo que es lo básico que uno comienza haciendo en Notion, para que su equipo como que estuviera organizado, para que pudieran gestionar las tareas y todos sus proyectos. Y luego intentamos hacer, yo muy emocionado, porque creo que de hecho por ahí está relacionado a la parte de fórmulas, que yo también de las cosas que me enamoré de Notion en sus comienzos fueron las fórmulas. Intentamos hacerle un sistema para agendar citas. Pues él tenía una escuela de inglés y necesitaba como que sus estudiantes agendaran sesiones, etcétera. Intentamos hacer un sistema en Notion para que los estudiantes pudieran agendar sus citas automáticamente. O sea, que ellos solo se metieran a la plataforma, vieran la disponibilidad y agendaran. Al final no lo logré, no sé si técnicamente se podía hacer o no, pero pues yo en ese momento no lo logramos. Igual ya me había pagado por el otro proyecto, entonces pues ahí sí, ese fue como el primer proyecto que me pagaron con Notion. Y con las automatizaciones es muy curioso porque honestamente no recuerdo cómo fue que llegué a las automatizaciones. Me acuerdo de una de las primeras automatizaciones que hice, muy chistosa, fue, yo me gradué de la universidad en el 2022, como en marzo, y yo quería hacer una fiesta muy grande por mi graduación. Y lo que hice fue, a la lista de invitados, hice una lista de invitados de un montón de gente, les mandaba un link de un formulario para que confirmaran si iban a ir o no, y cuando llenaban el formulario, les llegaba, los metía como una serie de correos como para hacer expectativa de la fiesta de graduación, o sea, cosas súper random. Y todo eso lo automaticé con Zapier. Yo no conocía Make en ese momento, no sabía que existía esto. Y usé Zapier, aunque la verdad no me gustó mucho Zapier. Pero creo, o sea, recuerdo que quizás esa fue una de mis primeras automatizaciones, pero no recuerdo cómo llegué al mundo de las automatizaciones realmente. Creo que no me recuerdo muy bien, pero luego ya de haber entrado a ese mundo fue cuando me hizo clic todo esto y fue como, por una parte está Notion, que uno puede construir sistemas divinos en Notion y puede organizar muchas cosas y puede como coger ese caos y entenderlo bien y dejar de ser caos, y luego tú lo puedes integrar con un montón de otras vainas y puedes hacer que pasen cosas automáticamente. Ahí la cabeza, y me dijo, ahí fue donde entendí que esto era como lo que me hacía sentido para mi vida, en verdad, como esta vaina tiene, y yo de verdad, o sea, me apasiona mucho esto que hago porque yo parezco un niño chiquito haciendo automatizaciones o por ejemplo, haciendo fórmulas
cuando nos reunimos y comenzamos a hablar, yo parezco un niño chiquito y me encanta probar y me encanta hacer y me encanta probar como nuevos flujos. Entonces creo que, no sé, yo entré a ese mundo, no sé cómo llegué a las automatizaciones, pero entré y ahí me quedé y ahí estoy dándole eh, hasta el día de hoy. No, buenísimo, buenísima todas las historias que cuentas. Por eso me encantan estos espacios, porque son súper nutritivos, ¿no? A veces pensamos, o quizás te ha pasado, a mí me pasaba, era como que, no sé, uno estudió toda su vida y no uno desde que empezó, desde desarrollador, no. No, son cosas que fluyen y nos empezamos a especializar y realmente la experiencia y el recorrido es lo que nos hace realmente tener la certeza de dejar un poco atrás ese síndrome del impostor y decir, bueno, sí, ya, yo sé, y vamos comparando todos los conocimientos que vamos teniendo. Y está súper genial y súper la historia de la fiesta. Y quizás ese fue realmente como el uso real que te permitió como ese contacto en general. Algo valioso también que me parece que no quiero como darle fuerza, pero siento que sí puede aportar a las personas, es el tema de que tienes una carrera, o sea, en qué te graduaste, porque eso también nos da un background y también puede motivar a personas que en ocasiones nos pasa que cuando nos graduamos y estamos trabajando en otra cosa, ¿no? O sea, quizás el mundo nos ha llevado a trabajar en otra cosa, pero los conocimientos de los 5 o 6 años de carrera no se nos quitan del sitio. Lo tenemos ahí y lo podemos utilizar para muchas cosas. Entonces quería preguntarte cuál fue el camino de aprender Notion y si está ligado, qué carrera tienes y si estuvo al menos en algo ligado a lo que estudiaste. Bien, no, voy a serte muy honesto, creo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estudié. Yo estudié administración de empresas eh, y honestamente yo, digamos, desde que salí de mi práctica, eh, comencé pues, digamos, me metí una en tecnología y comencé a trabajar en startups y a conocer mucho este mundo. Y honestamente, creo que poco de lo que aprendí en la carrera, digamos, teórico, lo he aplicado en mi vida cotidiana y ahorita que estoy emprendiendo, pues es muy diferente. Y yo creo que este camino de la tecnología, independientemente de Notion, independientemente de Make o de la herramienta que estemos usando, si eres programador, si eres diseñador, es un camino muy autodidacta y muy de ser curioso. Creo que, o sea, por ejemplo, te pongo mi ejemplo con mi carrera. En mi carrera yo lo que veía era teoría de administración, teoría de finanzas, teoría de, no sé, de mercadeo, ¿sabes? Como que realmente a mí no me enseñaron en ningún momento alguna nueva plataforma tecnológica o cómo aprender ciertas tecnologías que iban saliendo. Lo mucho que aprendí de tecnología fue Excel. Eso sí, tuve clases de Excel en la universidad. Entonces, realmente, por lo menos hablo desde mi carrera, quizás esas habilidades técnicas de aprender una tecnología o como, sí, aprender cómo organizar algo en Notion, pues no me lo dio tanto la carrera, pero creo que la carrera a mí por lo menos sí me permitió mucho explorar como esas habilidades blandas, que creo que también son súper importantes pues para la vida en general, como por ejemplo, no sé, el hacer networking, es algo que uno creería que solamente para la gente extrovertida. Eh, yo la verdad no me considero tan extrovertido, a mí en la universidad me costaba un poco como hablar y hacer amigos, pero me fui soltando en la universidad y comencé a hacer muchas cosas en la universidad y eso creo que después me permitió hacer eventos, hablar frente a un montón de personas, poder interactuar, poder hacer amigos fácil, poder generar como conexiones fácil, digamos, de cierta forma. Entonces creo que eso también es muy importante para la carrera, independientemente de lo que estudies. Pero bueno, el punto volviendo, ¿cómo aprendí Notion? Creo que fue eso. Este camino es muy autodidacta y más porque en el momento en el que yo lo aprendí, pues no había mucho contenido en español. Entonces, pues era todo en inglés y era mucha documentación, muchos blogs, mucho como texto también. Entonces creo que eso fue como súper autodidacta y creo que para Notion, para Notion y para Make, que son digamos las herramientas que más podría decirse que conozco, es un prueba y error. Y es literal uno meterse a Notion, perderle el miedo a la página en blanco y crear cosas. De hecho, voy a contar una historia súper chistosa y fue el primer dashboard la primera plantilla avanzada, entre comillas, que hice. Yo hice mis prácticas en Alpina
pues una empresa aquí como conocida en Colombia que hace lácteos y alimentos. Y me acuerdo que me llegaban muchas tareas, como me asignaban muchas tareas mi equipo, mi jefe, etcétera, y yo necesitaba organizarme, pero yo decía como quiero generar un sistema inteligente para que me organice las tareas por prioridades. Entonces, esto, al final voy a hacer un spoiler, esto nunca fue práctico, esto nunca me funcionó, pero construí un sistema divino, divino, y el sistema funciona de la siguiente manera, como que cada tarea tenía 3 variables, que eran como el impacto que iba a tener la tarea, si era una tarea como muy operativa, no iba a tener tanto impacto, si iba a hacer una tarea que iba a generar impacto, como, no sé, hacer una presentación para los gerentes, que seguramente iba a generar impacto. Luego estaba qué tan fácil o difícil iba a ser la tarea de realizar, si era muy compleja, si era poco compleja. Y luego estaba si era una tarea dentro como de mi área, porque a mí la gente de otras áreas me pedía vainas, unos practicantes, entonces lo pueden hacer de todo. Entonces, si era de mi área, iba a ser más importante, si era fuera de mi área, pues no era tan importante. Y luego yo ponderaba esas 3 variables y generaba como un puntaje de 1 a 5 de qué tan prioritario era hacerlo. Entonces, es una teoría, se escucha divino, y yo construí el sistema y eso me ayudó mucho a entender cómo funcionaba Notion, a hacer fórmulas. Creo que desde el día 1, cuando entendí Notion y vi las fórmulas, fue como, esta vaina es increíble. Y me permitió estructurar el dashboard y le ponía emojis, y también calculaba cuántos días me faltaban para la tarea. Entonces, si era una tarea que tenía en 2 meses, pues como que tranqui, puedo esperar, pero si era una tarea para mañana, me saltaba una alerta gigante con 5 emojis, hazla ya, hazla ya, hazla ya. Al final lo que te digo, esto es cero práctico, o sea, en el día a día esta vaina no funcionaba, no me organicé mejor ni pude hacerlo, pero sí me permitió aprender Notion, y literal fue yo meterme, cacharrearle, inventarme vainas, generar fórmulas que no me funcionaran, buscar en internet por qué no me funcionaba, intentar con otra nueva fórmula y darle hasta que mágicamente me funcionó. Y o sea, el dashboard al final de la plantilla funcionaba, solo que esto pues en el día a día no era tan práctico. Entonces creo que ese fue mi camino, como hacer muchas prueba y error, hacer muchas cosas, hacer muchas plantillas, mostrárselas a amigos, probarlas yo mismo. Creo que la forma más fácil de probar los productos o las creaciones que hacemos es probándolo uno mismo. Yo, por ejemplo, en este caso de Alpina, me di cuenta que no funcionaba porque a mí mismo, que era el creador, no me funcionaba. O sea, si no me funcionaba a mí mismo, no le iba a funcionar a absolutamente nadie más. Pero pues el camino fue muy chévere, como construirla fue muy chévere, aprender fue muy chévere, y creo que en general con la tecnología, creería yo que eso es lo que más funciona. Uno meterse, hacer cosas, quizás algunas no funcionen tan bien, pero en ese camino de uno estar construyendo, se va dando cuenta, pues va aprendiendo mucho y va entendiendo cómo funciona la herramienta, cómo funciona la tecnología, etcétera. Entonces creo que ese fue mi camino. No, buenísimo. Y genial tu feedback y tu aporte porque realmente la pregunta va en la experiencia y bueno, ya sí conocí al Sebas en persona de verdad y ha visto cómo yo me meto con las personas y cuéntame cómo vas a hacer y cómo y qué eres y qué haces. Y creo que de ahí partió esto porque para mí es lo mismo que hago, pero grabarme. Sí. Pero es que he conocido tantas historias donde está tu historia de que no, yo me gradué de esto y no es nada. ¿Cómo? No, yo me gradué de esto y conocí esto y me hizo match, ¿sí? Y la invitación no es tanto, bueno, mira, ya sabes que puedes usar Notion. No, sino es busca lo que te apasiona y eso. O sea, qué bonito todo lo que cuentas de que aquí es donde encontré mi propósito, que son como los bullet points que me llevo, aquí encontré mi propósito, para mí esto es jugar y esto es lo que quiero hacer. O sea, siempre es desconectarse, no voy del camino de que vuelve tu hobby un trabajo porque eso no existe, sino que tu día a día, que lleva a la monetización de tu día, el tema financiero, sea divertido. Y yo creo que eso es lo que realmente nos fluye y nos lleva a todo este camino. Y también muy valioso lo que comentas con respecto a ser autodidacta. Yo también, y ahí abro un poquito de mi historia, cuando conozco Notion, tampoco existía nada. Imagínate, yo lo conocí en el 2020 en un startup y era todo, o sea, todo eran bloques sencillitos.
Y me pareció increíble y ya luego pasé a Coder House y ya todo el sistema ya era como mucho más denso eh, y no había nada, de verdad, no había nada. O sea, primero, de los puntos valiosos que me quiero llevar es estudien por su parte, o sea, no es que, ay, no, no hay, voy a esperar, no es que no hay nada, no, estudien, hasta así. Yo he visto videos en portugués, en alemán, viendo subtítulos medio entendiendo las cosas, pero a veces no entiendo nada, pero veo los clics y me ayuda. Y es parte de la autodisciplina que nos podemos poner y de sacar todo ese valioso. Mira, toda la ruta que has contado, que me parece súper práctica, y que bueno, yo empecé a estudiar solo, yo empecé a montar unos tweets, esto me llevó a esto y ahora, o sea, tengo mi empresa prácticamente, o sea, muy, muy, muy enriquecedor. Y realmente, Sebas, y siempre se lo cuento a todo el mundo, yo he podido estudiar fórmula sola, yo sé de programación, tengo bases de programación, Tú eres pero ingeniera, ¿no? De sí, sistemas. soy ingeniera en computación, sí, pero Bien. tú fuiste realmente el que o sea, explicas las fórmulas demasiado fáciles. No, mira, esto es lo que hace extraer. Ah, wow. Sebas es el que me hizo clic a, sí, ya entiendo, o sea, ya voy entendiendo las funciones porque realmente la documentación que existe en temas de fórmulas hasta el día de hoy no es la mejor, realmente. Y la potencia de las fórmulas es muchísima. Quizás en el tema de los dashboards no hay que tener unos conocimientos de fórmulas demasiado avanzados, pero simplemente con la posibilidad que te brindan las fórmulas, potencias y das muchísimas soluciones. Entonces, ahí vengo con esta pregunta que me encantó. Yo sabía que íbamos a llegar acá. Que era qué tan potente ves ese uso de las fórmulas y por qué, y qué recomendaciones das para aprenderlas, porque realmente es eso, o sea, no hay mucha documentación que puedo hacer. Por ejemplo, yo tengo un background de programación, entonces para mí es muy fácil la lógica de programación, listo, pero cuando explico y las personas que no se les hace tan fácil el pensar a nivel de programación, es muy denso. Quisiera conocer, sé que te apasiona, pero bueno, ¿qué es lo que te dio esa posibilidad de verlas? ¿Qué recomiendas a la persona que no sé nada, no sé qué es un if, no sé absolutamente nada en la vida, que puedan hacer para involucrarse en fórmulas de Notion? Nada en programación, sino en fórmulas de Notion. ¿Y qué es lo que potencia o algunos ejemplos que tú dices, mira, sin fórmulas no hubiese podido crear esto, por ejemplo? Bien. Buena pregunta. Yo creo que, a ver, ¿qué tan potente es el uso de las fórmulas en Notion? Esta vaina es game changer. O sea, si ya de por sí Notion te permite, te da un mundo de posibilidades, o sea, uno incluso sin fórmulas puede construir cosas súper robustas y en verdad como plantillas y sistemas muy, muy completos. Las fórmulas te llevan eso a por 100. O sea, en verdad las fórmulas te habilitan muchas más posibilidades. Puedes comenzar, por ejemplo, las métricas son algo súper importante para las empresas, claramente, y Notion estaba muy limitado en cuanto a métricas porque era difícil calcularlas, como que no podías verlas muy bien. Con los charts que salieron hace unos meses, llevaron eso a otro nivel, pero las fórmulas son las que te permiten sacar métricas súper avanzadas y hacer cálculos y como en verdad hacer, hay muchas posibilidades. O sea, hay tantas que me cuesta un poco ponerte en ejemplo, pero creo que tú las conoces y sabes el potencial. Para la gente que no tiene ni idea de fórmulas, llévense que esto habilita 100x lo que ya se puede hacer con Notion. O sea, si ya de por sí uno con Notion puede hacer vainas súper robustas, fórmulas te permite hacer 100x eso que te imaginas. Y cómo aprenderlas, nuevamente, creo que eso es un tema técnico y la gente ya cuando le hablan de vainas técnicas y ya cuando le hablan de programación se asusta y apaga el cerebro y ni siquiera lo intenta. Pero creo que en verdad no voy a decir que es sencillo, que creo que esto hay que ser, tiene su toque de complejidad de cierta forma. ¿Qué le recomendaría a la gente para hacerlo? Uno, definitivamente que pierdan el miedo. Son muy parecidas, yo lo asimilo mucho con las fórmulas de Excel. Si alguna vez las fórmulas de Excel, creo que todo el mundo al menos ha hecho una basiquita, alguna fórmula de Excel. Creo que es muy similar. Por ejemplo, el if creo que es lo que más se conoce dentro de las fórmulas de Excel o dentro de las fórmulas de Notion. El if es muy sencillo de entender, pero yo le recomendaría nuevamente que pierdan el miedo, intenten hacer algo, pidan ayuda. Creo que por lo menos en la comunidad de Notion Colombia, todos estamos siempre dispuestos a ayudar. Entonces, cualquier cosa que tengan preguntas de fórmula, alguien habrá ahí dispuesto a ayudarle, incluso dispuestos a meterse a una llamada 15 minutos
a tratar de resolver un problema. Y a mí algo que me funciona particularmente a la hora de entender cómo, digamos, vainas complejas y técnicas es dibujar. De verdad, como yo no sé por qué, pero mi cabeza funciona mucho como visual. Entonces yo, para entender, por ejemplo, un if, es como una cajita y si pasa algo, se va al camino de arriba. Si no pasa ese algo, se va al camino de abajo. Y ahí yo tengo, listo, ya, esto es como un caminito, como pasa esto, me voy arriba, si no pasa esto, me voy para abajo. Y ya luego uno le mete el if anidado y es, si pasa esto de arriba, y ahora de arriba, si pasa esto, me vuelvo a ir al de arriba. Y así como que comienza a ser un caminito. Para mí es muy fácil entender como estas lógicas con dibujos. Entonces, si a alguien también le sirve, intente un día ponerse a dibujar caminitos. Si, no sé, vamos a poner como un ejemplo básico, Mario Bros. Todo el mundo conoce Mario Bros, creo. Entonces, si Mario Bros toma el camino de la princesa, pues va a pasar lo siguiente, pero si Mario Bros pierde y le toca y se va por otro camino, pues va a pasar el camino de abajo. Eso ya es un if. Y ya solamente con esa lógica ya puedes comenzar a hacer fórmulas de Notion y crear como lógicas interesantes. Obviamente hay vainas mucho más complejas y hay cosas muy divertidas dentro de Notion, pero creo que eso, por lo básico, te permite al menos perder un poquito el miedo de fórmulas. Pero creo que fórmulas es mi feature favorito de Notion. O sea, me fascina, me encanta. Con esto de fórmulas 2.0 cambiaron completamente el juego, lo cambiaron completamente. Casi que uno podría llegar a decir que las fórmulas es como el lenguaje de programación de Notion, porque ahora ya no solamente es un if, sino ya hay un montón de cosas que te permite crear variables interesantísimas. Pero diría eso, comiencen por lo básico. Ahora, eso es un proceso y uno puede pensar que si no sé caminar, ya voy a estar pensando en cómo voy a volar. No, primero tiene que aprender a gatear pasito por pasito, luego se para, comienza a caminar, luego comienza un poquito más rápido y ya cuando se da cuenta es, pucha, ya voy muy avanzado quizás. Entonces diría un poco eso. No, buenísimo. Y realmente, ay no, todo lo que aportas es demasiado bueno, o sea, anotando mentalmente yo también. El tema del dibujo es fundamental. O sea, yo creo que cualquier cosa se necesita diagramar. O sea, es Diagramar. una de las cosas también que yo enseño. Tienen que escribir. Bueno, no te gusta escribir, usa Miro. No te gusta hacer Miro, usa tu Yo uso tablet. mucho Miro. Pero sí, o sea, súper útil poder verlo todo como desde hacia atrás, desde hacia adentro, qué conecta con qué. Ya luego crecer cosas es mucho más fácil porque ya lo tienes ahí, a investigar y hacerlo. El camino de las fórmulas me parece genial, invitar a las personas a eso, a lo que es dibujar y poder entender un poco. Y sí, o sea, el lenguaje, literalmente es el lenguaje de programación de Notion. Esperemos que ya, bueno, a la grabación de este video todavía no es esta documentación que nos permita potenciar muchísimo, pero que ya fluya. Y el tema de las variables que ahora está en todo, que están en los botones, que están en las automatizaciones, me tiene vuelta loca estudiar. Realmente súper útil todo este tema. Pero muy buenos aportes realmente en el camino de las fórmulas. Importante también, en la descripción van a encontrar todos nuestros contactos, la invitación a la comunidad de Notion Colombia, a comunidades de Notion en general, que siempre, y bueno, lo hemos vivido en carne propia y así hemos crecido realmente. El tema de las comunidades nos potencia muchísimo. Sebas y yo, Sebas siempre es como que, bueno, hacemos un en vivo para responder la pregunta de X persona. Y yo, bueno, dale, yo lo voy a hacer de otra manera. Lo hemos hecho así que, o sea, cuenten, no tanto con nosotros, sino en lo que quieran que están haciendo, participen en comunidades. Siempre es mi invitación de la mano para todo este tema. Y ya, pues volviendo al tema de la empresa de The Workflow Company, una pregunta que me gusta hacer es, para ustedes como equipo, ¿qué elementos son parte del éxito de la organización? Ya hablamos de la comunicación para bueno, que se pueda hacer de una manera fluida, pero como organización, como empresa, ¿qué es lo que los lleva al éxito y sin importar la escala que tengan actualmente que llevan al día de hoy? Bien, buena pregunta. Yo creo que algo que, a ver, nosotros inicialmente iniciamos con una consultora de Notion. Entonces, lo que hacíamos era crearle espacios de trabajo y sistemas a la gente, a los clientes en Notion. Y estábamos como muy cerrados a Notion.
Creo que y poco a poco pues nos fuimos abriendo y ahorita hacemos como automatizaciones y sistemas, y integramos WhatsApp y ahora metemos inteligencia artificial y como que hemos abierto un poco el panorama y creo que y claramente eso nos ha permitido traer muchos más clientes y como que abrir un poco las posibilidades que podemos hacer y eso se debe, creo yo, a que tenemos una mentalidad mucho de al final una empresa nace para resolver un problema. Y si una empresa no logra resolver un problema, pues no vende, y si una empresa no vende, pues se quiebra y no hay negocio ahí. Ese es el propósito al final de una empresa. Y creo que en la medida en la que resolvemos problemas tenemos una mentalidad de un poco como le damos siempre la razón al cliente y es como quizás nosotros no sabemos construir eso que tú necesitas en este momento, pero lo vamos a hacer. Eh, y creo que eso nos ha ayudado mucho. Por ejemplo, eso nos permitió, me acuerdo mucho, el primer caso de uso que hicimos con WhatsApp a un cliente fue integrar Notion con WhatsApp y al inicio uno diría, eso no se puede, ¿cómo hace eso? No, digámosle que no al cliente porque eso no se puede hacer. Pero no, nosotros tenemos la mentalidad de no sabemos cómo hacerlo todavía, pero si tienes ese problema, nosotros te lo vamos a solucionar. El cómo lo miraremos después. Ya luego nos vamos a estudiar, preguntamos a gente, contratamos a alguien si es necesario, lo que sea, pero estamos aquí para resolver problemas. Entonces, vamos a resolver tu problema. Y con esa mentalidad, pues hemos comenzado a ampliar como el panorama o los casos de uso que hemos tenido y entendimos mucho que pues el integrarse con otras cosas, por ejemplo, con WhatsApp. Yo soy, siempre creo que lo digo, pero soy fanático de WhatsApp, me encanta crear cosas con WhatsApp. Pues nos permitió entender eso. Al final, creo que WhatsApp llegó porque los mismos clientes nos preguntaban como, oiga, esto de Notion está increíble, pero yo puedo conectarlo con WhatsApp, yo puedo hacer esto desde WhatsApp, yo no sé qué con WhatsApp, como que la gente lo pedía mucho y tiene mucho sentido porque al final WhatsApp piensa que es como, o sea, yo siempre pongo este ejemplo, piensa en la persona que conozcas que menos sabe de tecnología y lo más probable es que esa persona, así no sepa de tecnología, usa WhatsApp todos los días. Entonces, WhatsApp es una herramienta increíble, yo la amo. Pero esa mentalidad creo que nos ayudó mucho a ir aprendiendo mucho de los clientes del mercado, que era lo que estaba necesitando, y irnos adaptando a eso que el mercado estaba necesitando. Y creo que al final es tener una mentalidad de uno tiene una empresa para resolver problemas. Entonces quizás uno a veces no sepa cómo resolver los problemas de los clientes, pero es nuestra misión, o sea, nosotros nacemos para resolver los problemas a los clientes, entonces es nuestra obligación hacer el mayor esfuerzo para intentar resolver ese problema del cliente, así de pronto al principio uno no sepa cómo hacerlo. Hay otro ejemplo también, esto es una súper random, pero creo que viene al punto y es, por ejemplo, mi sueño frustrado un poco es haber estudiado ingeniería, porque al final yo siento que lo que hacemos con Notion, con automatizaciones, con fórmulas, pues es mucho ese pensamiento de ingeniero sistemático y de resolver todo como a partir de como este pensamiento de programación un poco, que yo lo fui desarrollando como de manera autodidacta, pero me hubiera encantado 100% pues haber tenido como las bases estructuradas sí, como una ingeniería de sistema. Pero ¿por qué traigo esto al tema? Y es porque tuvimos un cliente de Perú hace unos meses que él quería conectar como con Notion, con su plataforma, yo no sé qué, pero toda su plataforma y todas sus bases de datos eran bases de datos de código, o sea, como uno tenía que ser programador para poder conectarse a esa base de datos. Y ahí viene la mentalidad que te digo y es, yo no tenía ni idea cómo, yo no sé programar, yo no sé echar código, yo no tengo ni idea cómo conectar una base de datos con código. Pero igual el cliente tenía un problema y como pues, es nuestra misión resolvérselo. Entonces aceptamos el cliente y obviamente nos sentamos como a estudiar ya con ChatGPT, hicimos un montón de pruebas y al final como que entendimos un poco y dijimos, ya no es tan difícil como, o sea, hay que echar código, uno le puede preguntar a ChatGPT un par de cosas y ya con Make uno lo conecta y ya me conecta a la base de datos. Esa vaina es como, wow, o sea, no solamente le resolvimos un problema al cliente, sino nos abrió un poco el mercado para ya saber que, oiga, eso lo podemos hacer. Entonces, si llega otro cliente que necesita conectarse a una base de datos, ya lo sabemos hacer. Y quizás el día de mañana llegue un cliente que necesite hacer X cosa que nosotros no tenemos ni idea de cómo hacerlo, pero él tiene el problema, como nuestra misión es resolver problemas, sí, vamos a resolver el problema.
¿Cómo? No tengo ni idea, vamos a aprender en el camino. Pero creo que esa mentalidad nos ha dado un poco, nos ha permitido entender mucho el mercado, aprender muchísimo, creo que técnicamente y como de la vida, de los negocios un poco. eh, pero sí, creo que sin esa mentalidad, muchísimos, la mayoría de los clientes no los hubiéramos podido cerrar, porque al final, pues hubiéramos dicho, no, no sabemos hacer eso, entonces no podemos ayudar. Entonces diría que eso es parte clave. No, buenísimo. Me llevo de lo que estás explicando, que resuena mucho conmigo y realmente es parte de la atención que le brindo a mis clientes. Yo siempre uso esta frase de, mira, o sea, ponte creativo. Siempre digo, ponte creativo, dime todos tus problemas. Yo soy la que te voy a decir si se puede, no se puede, hasta dónde puede llegar Notion. O te digo, bueno, voy a investigar y voy a hacer todo lo posible para llegar hasta allá. Y de ahí es donde llego, Sebas, necesito ayuda con una fórmula. Pero realmente es eso, o sea, me encanta eso que cuentas de que es la disposición de ayudar, o sea, siempre la disposición de ayudar de la mano con la disposición de aprender, ¿no? Porque está muy fácil y también es súper válido el tema de ayudar, bueno, buscando otras personas que resuelvan, eso también es ayudar, pero de la mano de aprender ya es esa inversión extra que quizás te pueda llevar a buscar a otra persona, la vas a aprender tú y cuando vas a buscar a otra persona quizás no lo puedas saber, pero lo puedes enseñar y también les abre ese campo que quizás están viviendo ahorita de que, bueno, ya tenemos una cuarta persona. Eso por un lado. Y por otro lado, es el tema de eso, de que para mí, cualquier persona que hace temas de Notion es ingenieros y siempre parto de la diferencia y siempre me gusta mucho educar la diferencia de crear plantillas a crear sistemas. No digas que creas sistemas si creas solo plantillas y ya. Lo involucras en un team space, sabes el tema de los permisos, son parte de aprender e ir creciendo y la lógica de todo lo que conlleva. Igualmente abro un espacio de publicidad y los invito a conocer a mi escuela de Notion, en la cual llevo ese nivel de simplemente como que, bueno, quiero hacer plantillas o tengo un nivel intermedio, que hasta ahorita que hay muchísimo conocimiento de Notion en español, siento que el conocimiento de llegar a un paso más allá es muy limitado, y bueno, doy como ese salto a un camino de vamos a profesionalizar los conocimientos que tienes en Notion y lo dejo también en la descripción. Ahora, para conocer más lo que hace la empresa de Workflow Company, lo que hace Sebas, vamos a ver el espacio de ver una historia o una práctica de alguna implementación que ha hecho la empresa. Así que voy a compartir la pantalla de Sebas y ya finalizamos este espacio que ha sido súper enriquecedor. Ya con esto también invitando a las personas que quieran participar, si tú eres consultor tech, también hay un formulario en la descripción donde me puedes dejar tus datos y nos podemos comunicar para que estés invitado en este espacio. Entonces, voy a compartir aquí la pantalla para que Sebas nos explique un escenario o sí, un escenario se dice, como un proyecto que ha hecho directamente con Notion y automatizaciones con México. Bien, perfecto. Avísame si ahí se ve en Sí. presentación. ¿Sí? Se ve perfecto, sí. Bueno, listo. Esto tiene una historia detrás, entonces voy a contar rápidamente la historia para que se entienda todo el contexto de por qué llegamos a esa solución. Y la historia es básicamente que tenemos a esta persona, que su nombre es Norma, y resulta que Norma fue una de nuestros clientes, o bueno, todavía, porque está usando todavía la solución, y resulta que Norma tiene un negocio de productos de belleza. Ella vende jabones, perfumes, Splash, bueno, como todos estos productos de belleza, y resulta que Norma gestiona todo su negocio en un cuaderno, y literalmente es lo que están viendo aquí, o sea, ella lleva las cuentas de sus clientes, cuánto le debe cada uno, qué le pidió cada cliente, mejor dicho, todo su negocio lo lleva en un cuaderno, y esto digamos que a nosotros nos hizo mucho ruido, porque, pues, no sé, es pleno año 2024, y que lleve todo su negocio en un cuaderno es súper riesgoso. ¿Qué pasa si el cuaderno se le pierde? ¿Qué pasa si un día no tiene el cuaderno a la mano? ¿Qué pasa si se le acaba el cuaderno y no tiene más espacio para escribir los datos de su negocio? Como es demasiado riesgoso porque al final, pues ella vive de esto. Entonces, creíamos que era muy riesgoso, y pues dijimos, no, aquí hay que hacer algo. Y aquí hay que hacer una cuña súper importante porque resulta que Norma es nada más y nada menos que mi mamá. Entonces, pues claramente como es mi mamá, yo dije, tengo que ayudarla. Aparte tengo una empresa que hace tecnología y que le ayuda
a los clientes a optimizar sus procesos, tenemos sí o sí que ayudarle a Norma para que optimice su proceso y no dependa de un cuaderno. Y dijimos como, ok, listo, vamos a ayudar a Norma, entendamos un poco sus procesos, que esto es parte de lo que hacemos un poco en The Workflow Company, y es meternos a entender los procesos de los clientes para identificar dónde podemos aportar y dónde quizás nuestra ayuda no tenga mucho valor. Y resulta que Norma, ese es el proceso que hace Norma todos los días, o sea, esto literalmente lo hace y es, Norma va siempre y consulta el cuaderno y va y le dice a cada cliente, hola cliente, me debes 55,000 pesos. Luego va y le dice a otro, hola cliente, me pediste un pedido por 25,000, ya lo voy a anotar en mi cuaderno. Y luego va y le dice a otro cliente, hola cliente, hiciste un abono de 50,000, ahora tu saldo es de 100,000, etc. Y todos los días va y revisa su cuaderno y le comunica a los clientes. Todos los días, es su proceso. Va a mirar cuaderno o al revés, el cliente le dice algo, ella va y anota en el cuaderno eso que el cliente le anotó. Eso es como funciona, o no cómo funciona todo, pero gran parte de su negocio funciona de esta forma. Entonces entramos a investigar un poco más y es como, ok, Norma todos los días está en constante comunicación con sus clientes, pero ¿cómo se comunica con ellos? ¿Cuál es el canal? ¿Cuál es la forma? Y aquí fue donde estuvo el insight clave para desarrollar esta solución, y es que resulta que ella usaba WhatsApp todos los días. De hecho, uno podría llegar a decir que mi mamá es experta usando WhatsApp para gestionar su negocio. Entonces dijimos, pum, ahí nos hizo clic la idea y dijimos, bueno, ¿qué pasa si hacemos que todo su negocio lo gestione por WhatsApp y que no dependa del cuaderno? Si ya está usando WhatsApp para gestionar su negocio, ¿por qué no aprovechamos esto y hacemos que WhatsApp sea como su centro de control para que gestione todo su cuaderno? Y resulta que eso fue lo que hicimos. Esta solución al final vamos a partirla en dos partes. La primera es lo más importante y es cómo hacemos que toda esa información del cuaderno podamos digitalizarla o ponerla en alguna parte, en alguna base de datos o en alguna plataforma para que no se pierda y para que esté, digamos, de cierta forma segura. Que si un día no tiene su cuaderno a la mano, pues pueda ir y meterse a internet o a la base de datos o a lo que sea y consultar la información. Entonces, no voy a ahondar mucho en esta solución en la parte técnica, pero básicamente lo que hicimos fue coger toda esa información del cuaderno y pasarla a una base de datos de Notion. Y al final, algo así se veía digamos, su espacio de trabajo en Notion. Tenía 3 bases de datos, clientes, pedidos, abono, y cada base de datos tenía sus propiedades, pero al final lo que le permitía entender era qué cliente tenía, cuánta plata le debía a ese cliente, qué pedidos había hecho y qué abonos o pagos había hecho cada cliente. Ese fue el primer paso. Para esto claramente desarrollamos una solución con inteligencia artificial que le permitiera a ella con fotos, ella lo que hacía era tomarle fotos al cuaderno y eso ya identificaba los números, el cliente, y eso lo pasaba directamente a nosotros. Pero nuevamente no voy a hacer énfasis en esta solución, voy a hacer énfasis en la siguiente, creo que es más divertida. Y resulta que la segunda parte era, ok, ya tenemos esa información en una base de datos, en Notion, ya está, digamos, segura y si el cuaderno se pierde no va a pasar nada, pero ahora ella cómo va a interactuar con esta información, porque hay algo aquí súper importante y es que mi mamá no sabe nada de tecnología, ¿listo? Ella no sabe qué es un Excel, ni siquiera tiene un computador, mucho menos sabe qué es Notion. Entonces teníamos que desarrollar una solución que para ella fuera demasiado fácil y que no le implicara aprender algo más, no le generara fricción, sino que para ella no se sintiera como algo nuevo, sino algo que ella usaba antes. ¿Y qué era lo que ella usaba antes? Pues WhatsApp. Ella se comunicaba todos los días con sus clientes a través de WhatsApp. Entonces lo que diseñamos fue un chatbot de WhatsApp con inteligencia artificial para que le permitiera hacer las consultas y gestionar todo su negocio a través de un chat. Básicamente cómo funcionaba era que este chatbot le permitía hacer 4 acciones a mi mamá. La primera, consultar el saldo, simplemente saber cuánta plata le debía cuál cliente. Entonces ella simplemente le preguntaba, hola chatbot, ¿cuánto me debe Ana Hurtado? Y el chatbot iba y consultaba la base de datos y le devolvía el valor a mi mamá. Luego también estaba crear nuevo pedido para que si un nuevo cliente le solicitaba, no sé, un nuevo jabón o un nuevo paquete de lociones, no sé, pues ella pudiera anotarlo y decir, el cliente Ana Hurtado me pidió tal producto por valor de tanta plata. Y eso lo que hacía
era ir al Notion, agregar el nuevo pedido, asociarlo con el cliente y sumarle el nuevo valor al saldo pendiente que tenía el cliente. Luego también crear un nuevo pago. Resulta que este negocio es muy interesante porque los clientes pueden ir abonando a mi mamá a medida que tengan la plata. Entonces, por ejemplo, esa semana le pueden pagar 20.000, la otra semana le pueden pagar 50.000 y así sucesivamente hasta completar el pago. Entonces ella tiene que ir registrando estos pagos y esto tiene que descontarle al cliente el saldo final. Entonces, una de las acciones que hacía el chatbot era justamente esto: crear el nuevo pago e irse a descontar al cliente de su saldo final. Y por último, pues cuando mi mamá tenía nuevos clientes, también tenía que registrarlo en el cuaderno, como literal crearle una nueva hoja al cuaderno con el nombre del cliente para ir anotándole todo su historial. Entonces lo que hicimos acá es que también pudieran crear el cliente desde WhatsApp. Y esto, lo interesante de esto es quizás hasta ahora pues es un chatbot normal, digamos, hay muchos chatbots en el mercado, mucha gente sabe hacer chatbots y digamos que no es una tecnología relativamente nueva, ya existía hace mucho tiempo, pero lo interesante es que nuevamente, como mi mamá no sabe de tecnología, mi mamá no sabe qué es un prompt, mi mamá no sabe qué es inteligencia artificial, teníamos que diseñar algo para que mi mamá no sintiera que estuviera hablando con un robot o que estuviera hablando como con tecnología. Entonces se tenía que sentir súper como sin fricción, que ya literal pensara que estaba hablando como conmigo o con algún familiar. Entonces lo que hicimos con inteligencia artificial justamente es que mi mamá pudiera escribirle lo que quisiera, de la forma en la que quisiera, con las palabras que quisiera, y la inteligencia artificial iba a identificar lo que mi mamá le estaba pidiendo y iba a ejecutar la acción que mi mamá le estaba pidiendo. Entonces, literal, mi mamá solamente tenía que decirle saldo actual de doña Ana, literal. Y el chatbot iba, buscaba el saldo de doña Ana y le decía, el saldo de doña Ana es de 40.950 pesos. Y entonces mi mamá le decía, doña Ana pagó 40.950 pesos, el chatbot iba y hacía los cálculos en la base de datos y anotaba el pago. Y luego cuando mi mamá le preguntaba nuevamente cuál es el saldo actual de doña Ana, pues ya ahora es cero, porque ya doña Ana pagó el saldo que tenía pendiente. Entonces lo importante de este chatbot y que creo que es lo más importante que hicimos para esta solución fue no le generamos una solución a un cliente, pero este cliente, para que el cliente no sintiera ni tuviera que aprender algo más, sino literal, fuimos a donde el cliente estaba con lo que el cliente ya hacía. Creo que es lo más importante y yo personalmente siento que la tecnología nos habilita eso, como mi mamá no tiene ni idea de tecnología, mi mamá no sabe qué es Notion, mi mamá no sabe qué es un chatbot de WhatsApp, pero ella ya usaba WhatsApp con sus clientes. Entonces lo más importante es no hagamos que los clientes tengan que aprender cosas nuevas, no hagamos que los clientes tengan que matarse la cabeza pensando cómo se hace esto, sino hagamos las cosas de la manera más sencilla posible para que el cliente ni siquiera note que esto tiene tanta tecnología detrás. Y al final esto fue uno de los proyectos más lindos que hemos hecho en The Workflow Company, porque al final habilitamos la tecnología para que alguien que no tenía ni idea de tecnología pudiera verse beneficiado de todas estas tecnologías que nosotros sabemos usar también. Y bueno, para los curiosos y para los que les gusta mucho la parte técnica, esto básicamente funciona con un escenario en Make y con inteligencia artificial. Entonces, básicamente voy a contar súper rápido cómo funciona, pero básicamente el chatbot siempre recibe un input, que es lo que le escribe mi mamá. Esto es recientemente nuevo y me tocó ponerlo para que mi mamá no sintiera que se estaba demorando mucho. Aquí simplemente es un mensajito que le dice, dame 5 minutos, voy a ir a revisar la base de datos. O algún mensajito así como chévere para que mi mamá sintiera que estaba siendo atendida rápido. Y al final hay módulos de inteligencia artificial que interpretan lo que está tratando de decir mi mamá. Y con eso como que, bueno, hay diferentes módulos, luego va a Notion y hace las acciones en Notion. Y aquí hay un largo flujo para entender un poco cuáles son los parámetros que le está dando mi mamá para que la inteligencia artificial no alucine tanto y de pronto se equivoque. Entonces nos aseguramos de que haya un proceso como de comparación de datos y al final, pues dependiendo de lo que mi mamá le diga, se va por cada uno de los escenarios. Si hay que crear un nuevo cliente, pues se va por el escenario de crear un nuevo cliente. Si quiere agregar un nuevo pago, pues se va por ese nuevo pago. O si quiere consultar simplemente el saldo, pues se va por el camino del saldo.
pero bueno, eso es un poco lo que hacemos en The Workflow Company. Al final tratamos de automatizar procesos o hacer fáciles procesos que quizás actualmente sean ineficientes o no estén funcionando muy bien, o como que no estén trayendo los resultados esperados. Pues nosotros sentamos a entender ese proceso y a proponer soluciones con tecnología, claramente usando Notion, usando WhatsApp, usando Make, para hacer mucho más eficiente este proceso. Entonces, pues ese es el caso de uso y la historia que quería compartir el día de hoy. No, demasiado bueno y demasiado lindo. Me encanta. Ya, estoy echando un 8 aquí con la presentación. Ah, de aquí. Listo. Me encanta porque yo coincidí con la historia porque Sebas lo publicó en un post de LinkedIn y yo, primero que historia tan ganadora, bueno, soy amante del marketing, primero que historia tan ganadora, es maravilloso. Segundo, eso que dices, que historia tan linda, realmente. Y sería demasiado, sabes, la frase de cómo es, casa de herrero, cuchillo de palo, que tu mamá esté contando con el cuaderno y tú, bueno, yo tengo una empresa de... No, no. Eso está maravilloso. Y también invitarle a todas las personas que siempre hacen a los demás que también vean hacia adentro, en que pueden ayudar a ustedes mismos, en que pueden ayudar a su familia y pueden utilizar como casos de estudio. Otra cosita que 100%. me llevó súper importante que dijiste es de que, hola, mira, te hago esto gratis. Siempre lo recomiendo. Obviamente no es que van a pasar un año dando cosas gratis, no. Pero eso nos desconecta del síndrome del impostor de no sé lo que sé, yo creo que yo sé o yo estoy aprendiendo. No, o sea, ya que tengas un camino y que te hayas lanzado a hacer acciones, ya estás a un paso más del que no sabe nada. El que yo vi mucho en un video de YouTube. No, ya puedes ayudar a más personas y siempre conectar con el propósito de ayudar. Sé que todo tiene una retribución financiera, que obviamente el que diga que el dinero no importa es mentira, porque tenemos que sobrevivir y subsistir con ello, pero que realmente valga. O sea, que realmente dejemos trascendencia en esta vida, en una marca de que, ay, ese muchacho me ayudó, mira, esto es por esto, es a donde nos tenemos que conectar. Realmente, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Me hace demasiado feliz haber compartido uno de estos primeros videos contigo, porque realmente me has ayudado muchísimo en los momentos que me has ayudado y sé que a todas las personas que están viendo este video también se llevan este aporte súper valioso. Los invito a todos a nuestros contactos, al contacto de Sebas, a las comunidades, todo va a quedar en la descripción. Y bueno, te doy un espacito para que puedas setar a lo que quieras aportar con esta finalidad que estamos haciendo, que es motivar a más personas a hacerlo. Siempre estoy muy abierta a que no hay competencia de nada. Todos damos un servicio diferente, todos somos personas diferentes. Hay demasiadas personas con las que podemos ayudar. Ya sé que ustedes digan, no solamente me voy a meter en mi ciudad, como lo quieran llevar a todo el mundo mediante internet, como lo estamos haciendo. Entonces, te dejo el espacio, Sebas, para que cierres y ya. Buenísimo. No, primero, en verdad, gracias a ti, Ana, por el espacio. Creo que me lo disfruté mucho y creo que es muy chévere como compartir con gente que al final está muy alineada contigo. Creo que tú y yo hemos coincidido mucho en que nos gusta de cierta forma esta parte técnica de Notion, que son las fórmulas. Y yo disfruto mucho esos espacios que tenemos tú y yo de sentarnos una hora a tratar de resolver un problema juntos con fórmulas. Uno aprende mucho ahí, yo no me las sé todas y muchas veces en esos espacios es como, ah, mira, esto se puede hacer de esta forma, yo no tenía ni idea que se podía hacer así. Entonces creo que agradecerte por eso, por estos espacios y por esta invitación que me hiciste. Y creo que sí, lo que decías es súper importante. Al final yo creo que nosotros resolvemos problemas, y en esa resolver problemas nos permite como aprender mucho. Entonces creo que mi invitación es eso. Quizás lo del dinero es cierto, uno pues al final, lo que decía, una empresa vive de sus ventas, y una empresa no vende pues se quiebra. Entonces uno sí tiene que vender lo que hace y mostrar lo que hace, pero un buen hack para aprender Notion o tecnología o cualquier cosa que uno haga en la vida, para mí por lo menos me ha funcionado, es hacer eso, como voy a hacer esto gratis, no importa si no me veo beneficiado económicamente de esto, pero en el proceso de hacerlo uno es cuando aprende. Creo que lo que te dije al principio, no hay mejor forma de aprender que no meterse a Notion, por ejemplo, y hacer una plantilla o intentar hacer un sistema, un CRM, un sistema de gestión de proyectos. Uno nunca va a aprender eso en la teoría. En verdad, yo soy partidario que la teoría es buena y la teoría ayuda, pero uno aprende realmente cuando se mete al barro y se ensucia y entiende en verdad cómo son las cosas.
muchas veces la forma de hacer eso es diciéndole a clientes, pues mira, yo no me las sé todas, ¿qué te parece si te hago este proyecto gratis? Y luego vemos cómo me lo puedes devolver. Pero creo que en eso al final está el aprendizaje, como a medida, por ejemplo, hacer estos eventos que hacemos en la comunidad, uno no ve un peso en eso, y uno no hace eso por sacarle retribución, sino porque uno se disfruta el proceso, y en ese proceso uno aprende cómo organizar un evento, cómo crear una comunidad, cómo hacer networking. Como que para mí es mucho más valioso todo el aprendizaje que nos deja el hacer las cosas, que lo que al final pues uno pueda sacar monetariamente, sin dejar de lado que esto es una empresa, esto es un negocio y uno tiene que vender al final. Pero diría eso, como hagan cosas, hagan proyectos, escríbanle a los clientes que les hacen tal cosa gratis, o a sus amigos. Creo que incluso uno en sus propios círculos cercanos va a haber gente con problemas de organización, necesitan automatizar procesos, necesitan hacer cualquier cosa. Díganle a un amigo, a su mamá, a su familiar, oiga, le hago esto gratis, y usted me da feedback. Al final creo que el feedback también es súper valioso. Y en ese proceso de construir algo es que uno dice, mira, eso se puede hacer de esta forma, las fórmulas funcionan, son así. Y ahí creo que el aprendizaje es súper, súper valioso. Entonces creo que eso es todo. Nuevamente, gracias Ana por la invitación. De verdad me encantó el espacio. Y a todos los que nos están viendo, pues sigan a Ana, que también es una crack. Creo que me dijiste algo una vez que quería ser la Red Gregory de Latinoamérica. Así que seguramente lo vas a llegar a hacer. Tienes todo mi apoyo y todo me ayuda en lo que necesites. Así que, pues nada, síganla a ella para aprender de fórmulas. Gracias. Y bueno, de verdad, llévanse esto, que yo también lo hice y es demasiado productivo, pero siempre digo, no es que vayan a dar un año gratis, no. Empiecen porque el contacto y la experiencia con el cliente, es decir, le expliqué bien, realmente le funciona. Miren lo que contó Sebas de la historia. Yo hice algo y acá no me funcionó nada. Sí, pasamos por esto y no es que no sirvo. No es que no sirvo, es que estamos aprendiendo, no es que es un error, es que estás aprendiendo. Chill, pero disfruta eso e invita. Le voy a hacer esto a mi mamá. Yo agarraba personas en el grupo de la comunidad donde vivo y decía, hola, mira, ¿quieres que te haga un portafolio gratis? Y así empecé y veía cómo le explicaba a la persona que tenía que usarlo, si yo me hacía entender, si tenía que reforzar cosas, y el tema que también dijiste de las habilidades blandas. O sea, súper importante. No es simplemente hacer y ser un crack y que nadie te entienda y que no puedas hablar con un cliente y que no puedas ser parte de un equipo, porque no en todas las ocasiones vamos a ser líderes y estar en una empresa y soy, no, a veces es ser parte de un equipo, pero si no puedes expresarte, si no puedes hablar, si no te puedes entender, si no tienes capacidad de análisis, tampoco es que tienes muchas posibilidades abiertas. Entonces, no, realmente también, muchas gracias. Gracias también, Sebas, por invitar a las personas a seguirme. Todos los que me conocen saben que todo lo hago con todo el amor del mundo y con toda la disposición de ayudar. Así que bueno, gracias por llegar hasta el final, que llegaron hasta aquí, y nos vemos en otro video. Ya saben que si quieren participar, hay formulario para que estemos aquí hablando. Gracias, chao, chao. Chao.